ya se estaba quedando sin fuerza, pero pese a ello, el pequeño cuervo no dejó de clavar sus afiladas garras en el cuello de su madre. Antes de iniciar, me gustaría enviar un fraternal abrazo y agradecimiento a Melba Dinora Bringas, quien hizo una donación para la producción de contenido en Test Misterios, acompañado del siguiente mensaje: excelente trabajo. Muchas gracias de corazón. Esto me ayuda bastante para seguir creando contenido, y si tu leyenda quisieras aportar una mínima cantidad para apoyar este trabajo, estaré muy agradecido. Tienes el link de PayPal abajo en la descripción, pero recuerda, solo si puedes. De no ser así, no importa, con que hagas parte de esta comunidad, me ayudas muchísimo. Ahora sí, retornemos en el caso del día de hoy. La pregunta es, ¿te han puesto algún apodo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. De entre todos los crímenes que suceden día a día, hay un tipo de ellos que aún en la actualidad sigue sin ser comprendido por muchas personas. ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a alguien a cometer un crimen en contra de un familiar? Esto rompe directamente con nuestro imaginario lo que representa la familia, el amor, la comprensión, el acompañamiento y tantos otros valores positivos que a lo largo de la historia se le han atribuido. Si de por sí ya es algo inusual encontrar un asesinato entre familiares, lo es mucho más cuando es un hijo quien asesina a una madre, y en especial cuando los padres no tienen una conducta tan errática para con sus hijos. El hecho que narraremos carece un poco de explicación lógica. El miedo irracional de un joven estadounidense lo llevó a asesinar cruelmente a su madre. El día de hoy hablaremos de Gail Clevenger, quien fue asesinada en manos de su propio hijo, Gregory Logan Ramos. Así que, sin más dilaciones, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. El día 2 de noviembre de 2018, el alguacil Chitwood del departamento de sheriff del condado de Volusia recibió una llamada de rutina. Un joven se comunicó con el departamento para denunciar que había sido víctima de un robo. El joven contó que acababa de volver a casa y que había encontrado todo absolutamente desorganizado y había innumerables objetos de valor que habían sido robados. Cuando el alguacil le preguntó al joven dónde se encontraban sus padres, el pequeño, identificado como Gregory Logan Ramos, informó al oficial que en ese momento se encontraba en el trabajo y que no había podido comunicarse con ella, razón por la cual decidió llamar al departamento de la policía él mismo. Un rato después, el alguacil Mike Chitwood llegó a la escena del crimen. El chico permanecía en la casa y una vez llegaron los oficiales les mostró cómo la casa había quedado patas arriba después del robo. Chitwood y otros oficiales empezaron a realizar las investigaciones necesarias para tratar de encontrar pistas sobre el culpable. Los oficiales se percataron de que evidentemente habían varios objetos de valor que habían sido robados. Entre ellos se encontraban una PlayStation 4, varias joyas, televisores y un rifle. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron a la escena del crimen, notaron inmediatamente que en la casa había un auto parqueado, por lo que asumieron que la madre ya había llegado a casa, pero Ramos insistió que no había logrado comunicarse con ella. Chitwood era un tipo perspicaz y sabía que cualquier persona con automóvil lo utiliza para ir al trabajo a menos de que tenga algún defecto.
Por ello preguntó a Ramos si el carro estaba en óptimas condiciones, a lo que éste asintió. Desde este momento, las dudas del oficial se agudizaron y tantos años como oficial le decían que evidentemente había algo que no le estaban contando. El chico se veía totalmente calmado pese a la adversa situación que estaba viviendo y no trataba tampoco de comunicarse con su madre, como haría cualquier otro joven. Las horas pasaban y la madre, que el propio Ramos informó que era el único familiar con el que vivía, seguía sin aparecer. Había varias cosas en toda la historia que no encajaban, así que los investigadores averiguaron cuál era la empresa para la que trabajaba la madre y lograron contacto. La respuesta que recibieron fue que Gail Clevinger ese día no se había presentado al trabajo y que en todo el día no habían podido contactarse con ella. El oficial Chitwood fue informado de ello y sabía que tenía que realizarle un interrogatorio al joven de 15 años que había reportado el crimen. Luego de algunos minutos, Chitwood extrajo la información que necesitaba. Gregory Logan Ramos afirmó haber asesinado a su madre en horas de la madrugada. Gregory vivía junto a su madre y su padrastro. Su madre, Gail Clevinger, había estado casada con el padre de Gregory, pero el hombre que en sus inicios la había conquistado con grandes detalles e innumerables muestras de afecto, después de un tiempo se convirtió en un monstruo que la agredía constantemente. Por esa razón se separaron y ella quedó con la custodia de su hijo, con quien, aunque parezca increíble, eran bastante unidos. Gregory creció en un hogar lleno de afecto después de que su padre se fue. Su madre era una mujer sumamente cariñosa que vivía muy pendiente de él y le brindaba todas las facilidades económicas. Le cumplía sus caprichos y compartían mucho tiempo juntos. Gail trabajaba para varias empresas de arquitectura en el centro de Florida. Se había graduado en 1995 de arquitectura en la Universidad de Miami y años más tarde realizó un posgrado en estudios internacionales. Era una mujer sumamente inteligente y en ese sentido quería que su hijo se esforzara en su vida académica y en unos años se graduara de cualquier carrera hacia la que él sintiera atracción. Luego de varios años estando soltera, Gail conoció a Daniel, con quien se casó y posteriormente vivieron juntos con Gregory. Para el muchacho no fue un cambio demasiado abrupto. Daniel era un hombre gentil que tenía un excelente trabajo y que había empezado a ocupar por su propia iniciativa el rol de padre. Pero Gail, aunque se casó, nunca dejó de pasar tiempo con su hijo y juntos practicaban artes marciales, donde, como se puede observar en un video de YouTube subido por la hermana de Gail, los dos eran cinturón negro en la disciplina. Realmente la familia de Gregory funcionaba muy bien, tal vez demasiado bien. El exceso de cuidados en muchas ocasiones y el exceso de atención hizo del joven un individuo egoísta que creía que podía hacer cuanto le diera la gana sin tener que asumir nunca las consecuencias de sus propios actos, a tal punto que llegaría a asesinar a su madre por uno de los motivos más increíbles que uno pueda imaginarse. El día 1 de noviembre del año 2018, Gregory llegó a la casa en horas de la noche después de haber estado todo el día estudiando. Cuando llegó, su madre lo esperaba en la casa como de costumbre, pero esta vez un poco más molesta, pues había acabado de recibir las notas del colegio del joven de 15 años. Desde el momento en el que Gregory había llegado a la casa, su mamá había empezado a hacerle reproches. Su informe de notas mostraba que el joven había suspendido una de las asignaturas, que había sacado la peor nota. Gail estaba realmente molesta y le preguntaba por qué había sucedido eso, cuando ella le daba todo y su única obligación era estudiar.
El joven en un principio ni siquiera supo qué responder, pero no le gustaba el tono en el que su madre se estaba dirigiendo a él, así que en vez de aceptar sus propios errores, empezó a discutir acaloradamente con su madre. Argumentaba que no era su culpa y que los profesores eran los culpables, que él se esforzaba, pero su madre seguía sin entenderlo y arremetía contra él cada vez con más fuerza y amenazándolo con castigos ejemplares si no tenía una mejora en la escuela. En un punto la discusión se estaba saliendo de control. Gail le informó a su hijo que si seguía con esa horrible actitud no tenía más opciones que llamar a su padrastro, que en ese momento se encontraba en un viaje de trabajo en Seattle, para que le castigara como era debido. El joven entró en pánico y lo único que pudo hacer fue huir a esconderse a su habitación. Gregory ya llevaba un buen rato en su habitación. Su madre, a pesar de que había intentado entrar en varias oportunidades, había fracasado y no tuvo más remedio que irse a su propia habitación para calmar su enojo. Entretanto, el joven en su cuarto caminaba ansioso de un lado a otro. Era presa del miedo y se sentía enojado ante las acciones que su madre había tomado con él. Sentía que su mundo entero se venía abajo. En ese momento Gregory estaba total y absolutamente poseído por la rabia. No podía tranquilizarse de ninguna manera. Sus ojos parecían dos enormes ríos de lava que consumían todo a su paso. Su caminar intranquilo, incesante de un lado al otro de la habitación, era testigo de las ideas que en su mente estaba rumiando. Las masticaba, se deleitaba con su sabor. La sola idea le parecía una delicia que tenía que llevar a cabo. No podía dejar que esa situación terminara así. Gregory había decidido asesinar a su madre por la pelea que habían tenido respecto a sus notas en el colegio. Luego de pasar 2 horas en su cuarto cerca de las 12:30 de la mañana del 2 de noviembre de 2018, Gregory salió con cautela. Se percató de que su madre no se encontrara en las inmediaciones o estuviera esperándolo en el piso de abajo. Con precisión militar y sin ser detectado, caminó de su habitación hasta la de su madre. Una vez allí, intentando ser lo más silencioso posible, abrió la puerta, miró a través de la penumbra y en medio de la oscuridad intuyó una forma vaga que rápidamente identificó como el cuerpo de su madre. La mujer no se movía, así que en la oscuridad Gregory avanzó, se ubicó justo a su lado y por un momento la vio como quien ve al causante de todos sus males. Sin dudarlo un segundo, Gregory se abalanzó sobre el cuello de su madre con las 2 manos, cual si fueran una especie de alicates, la estranguló. Gail trató de luchar con todas sus fuerzas, pero no lograba quitarse de encima al sujeto. En un momento pensó que se trataba de algún tipo de robo o que algún hombre trataba de abusarla, pero mientras trataba de defenderse, sus ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad y pudo vislumbrar un poco el rostro de quien estaba tratando de arrebatarle la vida. Ni una vida entera de entrenamiento psicológico hubiera servido para estar preparada para ese momento. Era su propio hijo, quien con todas sus fuerzas empleaba todos los medios posibles por estrangularla. En ese momento Gail se sintió desfallecer. Fue tal vez más el impacto psicológico que la propia falta de aire lo que la hizo ceder. Sus fuerzas empezaron a agotarse. Gregory lo sentía en la expresión corporal de su madre. Ya se estaba quedando sin fuerza, pero pese a ello, el pequeño cuervo no dejó de clavar sus afiladas garras en el cuello de su madre. Así estuvo durante 30 minutos. No redujo la fuerza, no se detuvo un segundo hasta estar completamente seguro de que su madre había dado su último respiro. Cuando el joven se aseguró que su madre estaba finalmente muerta, se levantó, triunfante, enérgico,
pero sumamente asustado. Acababa de asesinar a su propia madre, tenía que hacer algo con el cuerpo. Así que no le fue suficiente haberla asesinado, sino que tenía que ocultarla a los ojos del mundo. El pequeño asesino rápidamente y con una frialdad increíble calculó cada movimiento. Llamó a sus dos mejores amigos y a pesar de que era ya bien entrada la noche, los hizo llegar hasta su casa. Les contó lo sucedido y les pidió ayuda para movilizar el cuerpo. Entre los tres tomaron a la mujer, la subieron a un auto, echaron palas y emprendieron el camino. No a demasiada distancia, encontraron una iglesia, se escabulleron como pudieron con el cuerpo de la difunta Gail a cuestas y una vez encontraron el mejor sitio posible, se ubicaron y empezaron a cavar un agujero. Luego de varias horas de largo esfuerzo, el hoyo fue lo suficientemente profundo y arrojaron a Gail sin pena ni gloria. Luego la cubrieron con tierra y cuando se sintieron satisfechos con el trabajo que habían acabado de realizar, volvieron a casa. Una vez en el hogar de Gregory, la siguiente tarea fue casi divertida. Consistía en acabar con todo lo que encontraran y sacar los objetos de valor que encontraran para así hacer parecer que todo había sido un robo. Luego los tres jóvenes salieron de la casa y se dirigieron a un espacio en donde consideraron oportuno tirar todas las cosas. Una vez hecho, volvieron cada uno a su casa. En la mañana, Gregory se levantó tranquilamente como si nada hubiera sucedido. Se duchó y se fue para la escuela. Regresó horas antes de lo habitual y llamó a la policía a contar una historia que, según él, sería digna de un Oscar. Después de varios días de búsqueda, la policía encontró el cuerpo de Gail. Los dos jóvenes que ayudaron a ocultar su cuerpo fueron quienes los llevaron hasta el punto donde había sido enterrada. Los dos jóvenes también fueron puestos bajo la custodia de la policía y debían enfrentar cargos por complicidad en un asesinato. Por su parte, Gregory, de tan solo 15 años de edad, fue acusado de asesinato premeditado y manipulación de un cuerpo. Por estos cargos, cuando tuvo 17 años, fue condenado a 45 años de prisión y hoy en día le falta cumplir gran parte de su condena. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda, un caso bastante interesante y abrumador. Para muchos de nosotros sería impensable cometer un asesinato por una causa tan frívola como una nota. ¿Cuáles crees tú que fueron las razones por las que este joven tomó esta decisión? ¿Crees que tiene alguna incidencia su crianza o crees que es más un tema del que los jóvenes hoy en día son más susceptibles que en otras épocas? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios y sin más que agregar por hoy, leyenda, que las dudas te acompañen.